Un poco la tardanza, me presentó aquí algo pero ya estamos por aquí. Bueno, qué bueno que estén bien. Bien, aquí puedo saludar a Mónica, a Itza, a Patti, a Evaristo, a Anita, a Yeli, y dice, y dos más. ¿Quiénes son los dos más? Soy yo, Leonor. Leonor. Dalia, también. Y Dalia. Ok. Sí, la pantalla no. Ya. No lo puedo quitar. Uy. Ya. Bueno. Muy bien, vamos a ver si vi que en la... alguien pidió el código. Ya, estaba viendo el, el chat. Ya. Bueno, permítame tantito. Déjenme compartir. Estás... Ahí en la plataforma les puse un breve video para iniciar nuestra sesión con un tema que nos sensibilice por un lado y nos dé información sobre temas sensibles que tienen que ver pues, con la educación, ¿verdad? Comentaba en la sesión pasada, bueno, pues son temas que interactúan con la educación de manera muy, muy directa por precisamente los fines de la educación, que es esa transformación del ser humano en un ser mejor, ¿no? Y que para poder ser mejor, pues se necesita trascender estos retos que que tenemos como humanidad. Estamos hablando de retos globales, y de ahí se derivan luego a retos locales, ¿no? Ya propios de cada país, de cada región, de cada comunidad. Y hablamos sobre la condición de una de las condiciones difíciles que como género viven las mujeres, eh, y que históricamente han han estado sufriendo, ¿no? Viviendo de una manera muy, 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 muy difícil. Bueno, el día de hoy, en la plataforma de cada uno le puse un tema que tiene que ver ahora con los niños, con la niñez, pero en condiciones de pobreza. Y es un tema también amplio, con muchas aristas, que da para mucho, pero bueno, la idea es nomás sensibilizados en el sentido de, no porque ustedes no lo conozcan, sino como recuperar, porque a veces la memoria se nos, ¿cuál sería la palabra? Se nos hace un poco borrosa en términos de tantas cosas que vivimos en la actualidad, y que luego se entrecruzan y que unas hacen más borrosas o invisibilizan a otras. Esto de la pobreza en general de nuestro país, pues obviamente es histórico, no es nada nuevo, y que hay sectores de la población que las condiciones de pobreza las viven de manera diferente, las sufren de manera diferente.
En este caso es el caso de los niños, ¿no? Entonces, les quiero compartir esa parte. Déjenme ver si puedo. Es muy breve. ¿Dónde estás? A ver. ¿Sí lo ven? Feliz Día del Niño. Sí. Perdón, sí lo ven. Ok, entonces continúo con la reproducción. Eso quisiéramos decirle a los más de 36 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan en México, pero no se puede. Oye, Yasmín, ¿qué estás haciendo? Ordeñando las chivas. Esta pequeña de 7 años ordeña para conseguir leche, no solo para beber, la usan también para curar, porque en esta región del municipio del Nayar, en Nayarit, no hay hospitales cercanos, con lo que se viola su derecho universal a tener salud. La leche de chiva sirve como, pues cuando tiene tos, para el asma, bronquitis, la neumonía, todo te quita eso. Niños que deberían jugar, sonreír, ser felices y no preocuparse por esto. Pues aquí pues no hay luz, pues no hay agua potable. Tengo algunos compañeritos que a veces no llevan para comer y todo eso. Tampoco tienen que comer. Ahora vamos a San Mateo del Mar, un municipio de extrema pobreza en Oaxaca. La pregunta fue, ¿ustedes qué desearían de regalo por el Día del Niño? Una pelota. ¿Qué más te gustaría? Nada más. Y un bomba para echar aire de pelota. Oye, ¿qué te gustaría tener? Bici. ¿Una bici? Sí, bici. Se llanta. ¿Una bici con llantas para qué? Para jugar. No piden mucho, pero para estos pequeñitos, lamentablemente, quedará en eso, en un sueño, pues ni siquiera tienen lo básico para sobrevivir, menos para un juguete. En este pueblo regido por usos y costumbres, las autoridades estatales y federales han abandonado a los niños, pasando por encima hasta de su derecho a la identidad. ¿Tienes acta de nacimiento? No. Y a la educación. ¿Sabes leer? No. Ellos son parte del 45.8% de los niños, niñas y adolescentes que en México viven en pobreza. Es por esto que cuando a un niño las carencias y la falta de comida no les permiten hacer cosas de niños y disfrutar su infancia, hasta duele desearles un feliz día. Lucero Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca. Bien, pues ese es el tema de hoy. ¿Algún comentario? ¿Alguna aportación? Itza, adelante. Fíjese, doctor, que es un tema muy, muy interesante. He tenido la fortuna de trabajar desde comunidades muy marginadas, donde precisamente les preguntas de los Reyes Magos y te dicen aquí nunca vienen, ¿no? Donde les digo, ¿qué le pedirían? Me han dicho calcetines. Yo, ¿cómo que calcetines? Y ahorita quiero pensar que es el mejor colegio de aquí de Morelia, donde la innovación está, es todo lo que un maestro puede soñar. Tiene de todo. Nos dan iPad, los niños tienen su iPad. Los niños ahí, las pláticas son de que ya no quieren ir a Disney porque qué aburrido, siempre van a ir. Que van de viaje a Japón, a Colombia. Traen, o sea, unas pláticas diferentes, muy naturales. Son muy naturales, no se ven fingidas. Y te das cuenta de las desigualdades que hay. Entonces dije, mira, o sea, a lo que voy. Entonces estábamos hablando un tema del porfiriato.
Pues yo estaba Ujú. entrando ahí en estos temas donde algunos tienen más y otros no tienen ni para comer, que en el mundo hay mucho dinero, pero está muy mal distribuido. Y ellos hacían sus análisis, pero todavía no lo captan y son de sexto de primaria y dice uno, sale el tema de las clases sociales y dice, ay, como aquí en Morelia, clase alta, Tres Marías, clase media, Altozano, clase baja, el centro. Y yo de, andan perdidos, no sé si usted conoce Morelia y más o menos puede identificar Claro, dónde, sí conozco Morelia. dónde se encuentra todo esto. Entonces, sí desperdician muchas cosas y eso, pues, duele cuando uno conoce las necesidades donde ni siquiera hay agua potable. Estaba en escuelas que ni agua potable tienen y cómo ellos no logran captarlo. Dije, bueno, estoy trabajando con las infancias para ver si algo se les queda, porque tarde o temprano ellos van a estar, pues, gobernándonos, ¿no? Y pues ahí le andamos entrando y yo creo que, pues, quienes estamos para acá y así, de clase media para abajo, porque sé que ganar mucho dinero, casi clase baja alta, pero quienes están en las clases altas, muchos de ellos no se dan cuenta, de verdad no lo perciben, sí dicen, ay, qué triste, pero no lo viven, no lo sienten, entonces como que no llegan a esta parte de conciencia y dimensionar, porque para ellos no es un privilegio, o sea, es donde viven, y siento que es un tema, pues, que sí, como docentes, viéndolo desde las problemáticas, sí debemos como reflexionar con nuestros alumnos para llegar, vaya, a una justicia social y que no haya estas desigualdades, porque claramente, pues sí es una desigualdad muy, muy fuerte. Claro. Muchas gracias, Itza. Gracias por compartir. Muy bien, muchas gracias. Mónica y luego Anita. Bueno, doctor, buenos días. Pues se parte Buenos también de días. la conciencia de un plan de desarrollo económico, porque muchas de las ocasiones existe también la economía, como lo habíamos, bueno, se había manejado antes la política educativa. Es muy triste que lo esencial no es invisible para los ojos. ¿Por qué? Porque pues se están olvidando de, en primero, los servicios básicos, también la planificación familiar, que es otro tema que bueno, que sí es muy importante. Lamentablemente, la gente más vulnerable es la que tiene esa situación. Todos tenemos necesidades, pero también el derecho a la identidad. Estamos viendo en ese video cómo que ni siquiera tienen el acta de nacimiento, o sea que no saben cuántas personas están ahí, cuántos niños existen ahí. Y muchos de nosotros cuando tenemos a nuestros hijos, les damos algo y no lo valoran. Y ellos quisieran aunque sea un mendrugo de pan, ¿no? Esa es nuestra realidad. Y la otra, bueno, aquí en Ixtenco, en Tlaxcala, hay personas que se dedican a la venta de ropa elaborada a mano y luego cuando van a los tianguis del centro de la ciudad hasta les regatean, o sea, déjamelo más barato. Y cuando vamos al Oxxo, aunque cueste lo triple que la que andamos regateando, lo damos, desde ahí le estamos dando estamos desvalorizando lo que es nuestros géneros, nuestras raíces. También en Santana Chautempan hay un lugar que se llama Samaritana y ahí cada año se recolecta una cobija y dice para un día sin frío. Entonces yo creo que desde nosotros, desde nuestro estado, desde nuestras comunidades, debemos de empezar a valorar a nuestras personas y saber que tenemos en casa nosotros las formas de tener un pan y ellos que no lo tienen, pues es muy triste, pero pues dicen que los Sí. buenos somos más. Gracias, doctor. Muy bien, Mike. Que ojalá sí tengas boca de profeta, como dicen, que los buenos seamos más. Ojalá así sea. Bien, Anita, adelante. Muchas gracias, doctor. Pues toca usted un tema muy sensible y muy espinoso, que yo creo que, como señaló Itza, es una cuestión estructural. Ella se fue al siglo pasado con don Porfirio, el siglo antepasado con don Porfirio,
me voy un poquito más atrás desde la colonia, ¿no? Es decir, estas circunstancias estructurales están desde que hubo una dominación, una colonización en la que se deja en la pauperización a las comunidades originales y los criollos se van enriqueciendo y se van generando estas grandes diferencias en las clases sociales, ¿no? Yo tengo un punto de vista muy polémico porque yo considero que don Porfirio lo que hizo fue estructurar realmente a México con todos sus asuntos de cuestión de políticas públicas, pero el que le dio estructura realmente, el que le dio la posibilidad de crecimiento a México, el que nos sacó de las guerras civiles fue don Porfirio. Y luego la gran transformación que se da, y con esto quiero enfatizar lo que misma Itza dice, el papel tan importante que tiene la educación, es decir, todo lo que podemos nosotros hacer en nuestros espacios es la creación de la Secretaría de Educación Pública y la labor, evangelizadora de la alfabetización de este señor, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Vasconcelos. De José Vasconcelos. El que con la creación de las comunidades culturales, de las casas de alfabetización a lo largo de todo el país, le dio la posibilidad a la gente de despegar de esa situación de miseria, y luego la creación del Instituto Politécnico Nacional, que fue destinado específicamente a que tuvieran la posibilidad de tener un oficio y una profesión. El papel de la educación es fundamental. Ruptura de la estructura de tanta diferencia socioeconómica, ¿no? La movilidad social a la que se alude en un sistema de la naturaleza en la que nosotros vivimos, que no es ni capitalista ni socialista, sino en términos medios mixto. Así lo planteaba incluso el PRI en sus documentos cuando era un partido preocupado por el país, que se considerara la necesidad de la generalidad de la gran mayoría del pueblo mexicano, pero también que se fomentara el empleo y la inversión. Entonces, desde esa perspectiva, el papel que nosotros como maestros podemos realizar en la reflexión que se hace con los muchachos y en la posibilidad de enseñarles caminos diferentes y vidas diferentes y posibilidades diferentes, creo yo que es muy, muy valioso y muy importante, ¿no? Pero justamente también lo que dice Itza es darnos cuenta nosotros mismos de dónde está el meollo de esta gran diferencia estructural, ¿no? Y esta gran diferencia estructural pasa también por sistemas de justicia social. Muy bien. ¿Es correcto, Anita? No, muchas gracias, muy enriquecedor tu comentario, Anita. Sí, efectivamente, es muy importante esta labor que podemos realizar desde la docencia, ¿no? Hay temas muy interesantes en esto que nos plantea Anita, de la parte del origen de lo que hoy somos, pues tuvo un origen, y este origen pues se remonta desde la época de la colonia, ¿no? Desde la época de la mal llamada conquista de México. Bueno, en aquel entonces pues no era México, era Tenochtitlan, en términos de que se marca como un hecho histórico de dominación, la caída de Tenochtitlan, ¿no? Y desde ahí, pues, la necesidad de que la historia sea descolonizada, de que la historia sea contada no solo como se dice, desde la visión de los vencedores, sino también de los vencidos, y que eso nos fortalezca nuestra propia identidad como, en este caso, como mexicanos, ¿no? Porque si no, pues, el tener una memoria histórica, no verdadera, una memoria histórica distorsionada, pues nos pierde la posibilidad de tener una identidad. Y con ello, pues no tener un rumbo hacia dónde caminar juntos, ¿no? Sino más bien un caminar pero separados, ¿no?
Y así, por ejemplo, mencionamos la parte de que, bueno, hay varios aspectos, ¿no? Uno de ellos, menciona Anita, la de don Porfirio, ¿no? Entonces, en el caso de don Porfirio, nuestros llamados héroes o próceres de la historia de nuestro país, pues algunos son exaltados hasta la parte de convertirlos en ídolos y otros son denostados a partir de convertirlos en villanos, en tiranos, ¿no? Cuando pues tiene, como todo, sus blancoscuros, ¿no? No hay una cuestión absoluta. Entonces, don Porfirio, una parte muy importante que Anita menciona, permitió que se le diera una estructura, es donde se inicia el desarrollo económico y social de nuestro país. Pero eso no significa tampoco que no se desconozca los excesos, la política centrada en el extranjero, en términos de imposición también, o buscar la imposición de una cultura eurocéntrica, ¿no? En fin, o sea, hay cosas muy buenas y hay cosas también no muy buenas, ¿no? Que habría que ponerlo en esa dimensión y para que dé ese equilibrio entre conocer al personaje histórico que tuvo su participación y al personaje humano, como humano, ¿no? Tuvo también su participación y que no uno opaque al otro, sino le dé su justa dimensión, ¿no? En el caso de Vasconcelos, bueno, obviamente se reconoce como un gran aportador a la educación en México, porque la instituye, se crea la Secretaría de Educación, se crea un sistema que lleva a que la educación pueda llegar a todos, ¿no? Esa era su pretensión, y bueno, se crean esos ejércitos de personas que van a alfabetizar, las misiones culturales, la Anita, gracias. Pero pues también tiene su otra parte, ¿no? Porque la creación de la Secretaría, con ello, a las comunidades originarias, su lado oscuro está en la pérdida de su identidad, ¿no? Con la idea de alfabetizar, que abrió muchas cosas buenas, pero que también trajo el perjuicio a las comunidades de la pérdida de su lengua, por ejemplo, ¿no? Y de su cultura. ¿Por qué? Pues porque fueron obligados a usar el español, a usar costumbres, modos de vestir, por ejemplo, no propios de sus comunidades. Y digo obligados porque así era, había reglamentos que prohibían que se hablara la lengua originaria, y había sanciones para los niños, y había sanciones para los padres si no usaban el español, ¿no? Bueno, esto ahora, visto a posteriori, bueno, lo vemos como algo no muy bueno. No creo yo que la intencionalidad haya sido para destruir las culturas originarias, pero las consecuencias fueron de ello con un gran perjuicio. En ese sentido, había muchas posibilidades de acceso para todas las comunidades marginadas, para muchos millones de gentes que no sabían leer y escribir. El otro enfoque, por ejemplo, si se ve desde el punto de vista económico, eso abrió la posibilidad, sí, un desarrollo económico, pero de un desarrollo económico capitalista, es decir, en el sentido de que para que
el capitalismo funciona, el capitalismo industrial sobre todo, funciona y sentó sus bases desde los 20, fue precisamente que hubiera gente que pudiera seguir instrucciones, que pudiera seguir indicaciones en un sistema en serie, un sistema mecanizado que tenían que incorporarse el obrero a una tarea específica que tenía indicaciones, instrucciones y que tenía que interactuar dentro de un establecimiento que confluía mucha gente y que entonces tenían que saber comunicarse tanto verbal como de manera escrita, ¿no? Entonces, eso incentivó, bueno, la parte de la inmigración del campo a la ciudad, con sus consecuencias buenas y malas, ¿no? Eso fortaleció el desarrollo capitalista con sus consecuencias buenas y malas, ¿no? Entonces, a lo que voy a hacer la reflexión de que llevar esta descolonización de la historia para que no solo sea una visión del colonizado desde sus orígenes como país, en el que, y ya no me voy a extender mucho, sino que no lo vamos a pasar toda la clase. Por ejemplo, la parte de la independencia, la llamada independencia, bueno, otro término mal llamado, ¿independencia de qué? O sea, el movimiento insurgente era un movimiento criollo, era un movimiento en contra de los españoles peninsulares que no les permitían el acceso a los privilegios que ellos tenían. Su pretensión no era independizarse de la corona española. El grito de Dolores lo dice por Hidalgo lo dice muy claro. No fue una lucha originaria desde los pueblos, desde las comunidades, desde los campesinos, sigue liderada e incentivada por los criollos, porque les prometieron que a partir de ello iban a recuperar sus tierras que habían sido expropiadas, iban a tener acceso a beneficios que después son traicionados. No fue finalmente así, sino fue la conformación de una clase dominante, ahora llamada criolla, ya no española, ahora criolla, pero que pensaban como los españoles. Y los criollos anhelando ser como los españoles, idealizando al extranjero como el único que era capaz de gobernar y de conducir a este nuevo país hacia el desarrollo, ¿no? Termina la influencia española y luego viene la influencia gringa, pero siguiendo siendo colonizados. Bueno, esa era la idea. Perdón, doctor, dos aportaciones. Me permite nada más para no quedarme con ello. Me hizo recordar su narrativa de don Porfirio, me hizo recordar cuando los abuelos decían que en los tiempos de don Porfirio se amarraba a los perros con chorizo o con longaniza. Es cierto. Porque era una época de abundancia, ¿no? Evidentemente no para toda la gente. Y el otro sentido que creo que podemos destacar de todos los movimientos sociales, tanto la colonia como la independencia, como la revolución, como la alfabetización, como la creación del Instituto Politécnico Nacional, todos derivan de circunstancias históricas muy puntuales, ¿no? Que podríamos analizar. Si las grandes decisiones del país se han tomado por circunstancias que los obligan a tomar esas decisiones, ¿no? Particularmente la creación del Instituto Politécnico Nacional fue derivado de la expropiación petrolera, porque había antes ingenieros que se hacían cargo de ello, aunque no eran mexicanos. El hecho de que expropiar el petróleo, dijo, ahora necesitamos quien lo haga desde México, y tuvieron que crear el Instituto Politécnico Nacional para generar los ingenieros necesarios, ¿no? Quería señalar que en la historia de México, es decir, como este sentido de emergencia y de solidaridad con un punto nacional, con una identidad global en el sentido de nosotros quiénes somos, ¿no? Tlacaelel, cuando estaban ya asentados cuando los mexicas estaban asentados ya en el Valle de México, a los alrededores del lago de Texcoco, eran como habíamos sido, digo habíamos porque soy parte de esa raíz,
Habíamos sido chichimecas, habíamos sido nómadas, habíamos venido transitando durante más de 200 años. Éramos un pueblo muy sometido, éramos un pueblo al que todo mundo le pegaba y todo mundo le quitaba todo. Éramos un pueblo muy avasallado por los grupos que ya estaban presentes en el lago de México, en el lago de y lo que hizo Tlacaelel fue decir, bueno, ¿y por qué nos pasa esto? Porque tenemos una historia que nos dice que así es, que nos dice que siempre nos han pegado, que siempre nos han humillado, que siempre nos han golpeado, y lo que él hizo fue destruir la historia previa, romper y quemar todo lo que había de lo anterior y forjar una identidad nueva. Eso está en un libro maravilloso que les recomiendo de Antonio Velasco Piña, que se llama Tlacaelel. Ahí viene la narrativa de este evento, que aunque está novelado en ese libro, es un hecho histórico, que le dio identidad al pueblo náhuatl. Y desde esa identidad y desde esa congregación de un sentido de pertenencia, se fortalecieron valores diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Ese es un proceso formativo, un proceso de transformación cultural que la educación, en este caso, en el caso nuestro, puede generar, pero tiene que ser algo muy, muy, muy sólido y muy, muy aplicado en bloque, y creo que es lo que está pretendiendo hacer la nueva escuela mexicana, particularmente a través de la intencionalidad de la decolonialización del proceso educativo y de la ciencia y de la cultura, para dar reconocimiento de lo que somos y darle valor a esto que somos desde los saberes culturales ancestrales. Es exactamente, Mónica, a nuestros valores ancestrales, sí, justamente. Pues sería mi participación para nuevamente muy importancia que tiene la tarea que hacemos y el modelo que nos están proponiendo ahora. Así es. Cierro con esa parte de esta reflexión con lo que dices, ¿no? Esa es la intención de traer estos temas, porque contribuyen precisamente a la labor que estamos haciendo dentro de la educación, a la importantísima labor que estamos haciendo. Bueno, muy bien, muy bien. Ya, a ver, cierro otra vez. Es que la recomendación que hace Anita es muy pertinente en términos de, por ejemplo, de leer esta obra. Hay otras obras, por supuesto. Yo estaba tratando de acordarme de una que se llama Historia Verdadera de México. Es de Guillermo, pero no me puedo acordar. Luego, si les recuerdo, se los paso. Porque es muy importante retomar, aunque no seamos maestros de historia, aunque, no sé, nuestro interés en la docencia sea de una disciplina en específico, la parte de la historia es fundamental porque es, insisto, lo que nos da soporte, es lo que nos da luz, es lo que nos permite, como quitarnos ese velo de los ojos que nos permite ver con más claridad qué es lo que sucede en el presente, ¿no? Qué es lo que sucede con nuestras instituciones, qué es lo que sucede con el país al cual nos quieren llevar. En fin, ahí está ahí encontramos mucha doctor, luz. ¿Es Historia Verdadera del México Profundo? Sí. De Guillermo, no sé qué es, de Guillermo. Ay, ese es Guillermo, ¿qué es? Lo que no me acuerdo. El apellido. Guillermo Marín. Guillermo Marín. Tienes todo. También se los recomiendo, junto con lo que lo recomendó Anita. Gracias. Búsquelo. No es caro, o sea, no es barato, tampoco es muy extenso. Y hay otro de Guillermo Marín, que también les recomiendo mucho, muy dirigido a la parte de nosotros como maestros, se llama Pedagogía Tolteca. Pedagogía Tolteca. Ahí habla precisamente de esta etapa clásica del México antiguo, ¿no? Un poco hay esta periodización de que está el preclásico, hace
7.000 años antes de la era, con los olmecas. Luego viene que van sentando las bases de una civilización para todo lo que es el Anáhuac, que es ya más o menos delimitado desde toda la parte norte, todo lo que es Estados Unidos y hasta Centroamérica, era lo que es la Anáhuac, y se crea una civilización, se va a construir una civilización que perdura durante varios siglos. Este periodo clásico es de los toltecas, que desde la aportación de Guillermo Marín, él dice, los toltecas no era una etnia o un pueblo en específico, sino era eran los maestros que difundían la parte de la toltequidad o la toltecayot, que es todo un sistema filosófico, educativo, social, que permitió el florecimiento de los pueblos que conformaban todo el altiplano mexicano hasta Nicaragua, con una prosperidad en la parte educativa, en la parte social, en la parte política, en la parte del desarrollo humano, alimenticio, físico, en fin, y que no acudieron al desarrollo como sustentado en la guerra. Por eso el desarrollo tecnológico de estos pueblos, en términos de guerra, pues era de la época neolítica, ¿no? A pesar de que conocían los metales, no fueron usados para, si bien no el hierro, pero sí otros metales, no fueron utilizados para la guerra, sí, para dañar al otro. Entonces, es una filosofía educativa interesantísima y que ahí la plasma. El papel de la familia, es hermoso como lo describe. En fin, es esta visión desde este autor que es muy, muy interesante, ¿no? Y él hace una crítica, ya para cerrar, hace una crítica de por qué se llama México, ¿no? Porque dice, la tercera etapa fue la etapa de los mexicas. La etapa de los mexicas es un periodo muy corto, de cerca de un poco menos de 200 años, en que sí adquieren un poderío, un desarrollo, pero un desarrollo centrado en la guerra, ¿no? Se vuelven guerreros, y de ahí que se da un caldo de cultivo, según él, se da un caldo de cultivo para cuando llega Cortés, había pueblos que estaban en controversia, que estaban en conflicto con los aztecas, porque los aztecas ellos tenían que ser tributarios de los aztecas. Entonces encontró un caldo de cultivo muy, muy propicio para orientar estas alianzas en contra de los mexicas, y poder realmente someter a Tenochtitlan. Y dice que indebidamente, pues desde el punto de vista de él, indebidamente para los mexicanos, no deberíamos llamarlos mexicanos, porque el periodo de mayor esplendor no fueron los mexicas, sino que deberíamos llamarnos vacas, ¿no? De la náhuatl. Pero bueno, ese es solamente un detalle. Bien, pues vamos a avanzar, porque ya se nos fue una muy buena parte. Bueno, miren, para el día de hoy, continuamos con nuestra temática, que tiene que ver con
la última parte del texto que está en su plataforma y que yo tengo una presentación, pero no tengo la certeza de si todos leyeron ya el texto completo. Entonces, a ver, lo valoramos, ustedes me dicen. Mi propuesta, aunque ya insisto, ya consumí una buena parte del tiempo, pero mi propuesta era que diéramos unos minutos, unos 10 minutos, para la lectura individual, si cada quien la hiciera, y pudiéramos cerrar concretando con una presentación que yo tengo, recuperando, desde mi punto de vista, pues lo más importante, esencial de esta lectura. La lectura tiene que ver con, desde la página 12, son dos temas. Uno es dimensiones de la evaluación, que inicia en la página 12 y termina en la página 16. ¿De repensar la escuela, doctor? ¿Mandé? ¿De repensar la escuela o de cuál otro? No, del de funcionamiento. Sesión 1, fundamentos epistemológicos. Fundamentos. Desde fundamentos, en la página 12, inicia con dimensiones de la evaluación y termina en la 16. Y luego continúan de la 16 en adelante con el otro subtema, que es, ay, ¿cómo se llama? Ahorita, dejen recuperarlo, para no hablar de memoria. Un segundito. ¿Dónde estás? Bueno, me voy a entretener en abrir el documento, pero desde ahí en adelante. Entonces, son algo así como 10 cuartillas nada más, porque lo demás es por las fuentes, la bibliografía. Entonces, ¿les parece? ¿Damos 15 minutitos máximo? Sí, claro. ¿Sí? Y así podemos avanzar en la síntesis y con ello concluimos. ¿Les parece? Partiríamos del 2.3, la participación como imperativo axiológico y metodológico. No, desde las dimensiones de la evaluación. Ah, ok, está en la página 13. Bueno, en mi máquina, no sé si está entonces. Bueno, 12 o 13, sí, por ahí son va. 20. Son 20. Muy bien. Hecho, sale.
Bien. Entonces, yo espero que hayan alcanzado a terminar de la lectura. Si no, bueno, ya tendrán oportunidades, pero que sea comprensible para todos lo que les voy a compartir en la exposición, porque si no, el tiempo los gana. Sí, ya están todos de regreso. Juan, Dalia, Evaristo, Anita, Nayeli y Gerardo, Leonor, Magdaleno. Yo creo que son todos, creo que no me falta ninguno de mencionar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Vamos a ver, entonces. Oye, no, espérame. Uf, uf. Ahora no me deja compartir. Bien. No veo por qué no. Listo, ¿ya ven la presentación? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces estaríamos en la sección 3 de diseño metodológico y tendencias contemporáneas en la práctica evaluativa. ¿Sí me van siguiendo? Sí, doctor. Sí, ok. Bueno, ya saben, cualquier cosa que quieran comentar o interrumpir, con toda confianza, porque yo no los veo. Entonces, la evaluación como una práctica coherente. La evaluación curricular traduce fundamentos teóricos en una práctica sistemática. Se pasa de la teoría a la parte práctica, busca hacer esa traducción. No es un conjunto de categorías aisladas,
sino ejes interconectados que forman un marco para la acción, ¿no? Esa es la intencionalidad, llevarlo a la acción. Implica tomar decisiones conscientes sobre ejes clave para asegurar la congruencia metodológica con los propósitos. Entonces, cuando queremos decir decisiones conscientes, va implícito la parte de decisiones informadas, ¿no? Deliberadas, con una intencionalidad. Esa es la motivación, ese es el sentido. ¿Cuál es esa intencionalidad precisamente? Bueno, nos ayudamos de la pregunta, ¿para qué se evalúa? La finalidad o función define el propósito fundamental y condiciona las demás decisiones. Define el propósito. Esa es la finalidad de la intencionalidad. Dentro de la intencionalidad, o en esa búsqueda de respuesta para qué se evalúa, hay tipos de evaluación. Uno es la diagnóstica, que ustedes conocen, que es el inicio, es conocer las características de partida, es decir, los conocimientos previos, el contexto, las necesidades de nuestros educandos. Su fin es planificar y adecuar el currículum, ¿no? No es llevarlo al currículum tal cual y a sus últimas consecuencias, independientemente de la respuesta para qué se evalúa, ¿no? Luego, una parte formativa, un tipo de evaluación formativa que es durante el proceso. La evaluación es continua, es llevada a lo largo del proceso, integrada a la enseñanza-aprendizaje. Su fin es mejorar y optimizar en tiempo real, proporcionando retroalimentación, ¿no? Entonces, es conforme vamos avanzando, se va evaluando y se van haciendo los ajustes. Y viene la parte sumativa, que es al final, que se realiza al final del ciclo formativo. Su fin es valorar resultados para emitir un juicio global y tomar decisiones de certificación o promoción, si ya ese resultado, y que nuestro sistema pues busca o solicita o pide que finalmente el docente tome una decisión para estos fines, ¿no? Para certificar un conocimiento o para promocionar al siguiente ciclo, al siguiente nivel. Luego viene el agente, es decir, ¿quién evalúa? ¿Quién le realiza la evaluación? Las definiciones. La identidad del evaluador determina la perspectiva, dinámica y consecuencias del proceso. Sus modalidades principales son una evaluación interna, es realizada por los propios actores, puede ser docentes, directivos, y el valor es el conocimiento profundo y contextualizado de esta modalidad, porque está orientada a la mejora continua y a la autorreflexión, ¿no? Es un proceso interno. Y la externa, la evaluación externa, es realizada por agentes o expertos que no pertenecen a la institución, que puede ser una agencia especializada, de parte de las autoridades, de la Secretaría de Educación, en nuestro caso, etcétera, ¿no? Y el valor de la evaluación externa es que pretende ser una objetiva y con una perspectiva desde afuera, es decir, sin, dicen entre comillas, sin la contaminación de los actores internos, sin la visión de los componentes, sino la objetividad la sustentan en eso, que viene de fuera y que no está predispuesta o condicionada o intuida por los factores internos. Y generalmente se asocia a la rendición de cuentas y también a la acreditación.
El modelo de calidad ideal sería entonces, busca la complementariedad entre la interna y la externa, inicia con una autoevaluación interna, seguida de una externa que valida y enriquece. Esto en el mejor de los casos, ¿no? Cuando es por parte de la autoridad, bueno, pues simplemente se revisa y se realiza. Cuando es externa desde la parte de la iniciativa de la institución, pues a veces si quisiera, a veces no se puede porque, bueno, puede tener un costo, ¿no? ¿Cómo sería este modelo integrador de estas dimensiones? Uno, pues que tenga la coherencia sistémica. El diseño evaluativo debe articular coherentemente todas las dimensiones. Por ejemplo, una evaluación externa, es decir, ¿quién? Tiende a tener una intencionalidad sumativa, es decir, ¿para qué? Priorizando la acreditación y la rendición de cuentas. Esto exige instrumentos estandarizados y enfoques en resultados medibles, ¿no? Cuantitativo. Pregunta clave para un diseño robusto. ¿Qué se evalúa? El objeto sería el currículum, el desempeño docente, los recursos, los alumnos. ¿Con qué se evalúa? ¿Qué instrumentos? ¿Cuantitativos o cualitativos? ¿Con qué referentes se evalúa? Es decir, ¿qué criterios? Objetivos, estándares de calidad, perfiles profesionales, en fin. ¿Contra qué lo vamos a contrastar, ¿no? ¿Cuál es nuestro referente? Luego viene la evaluación como investigación aplicada. Este es un cambio de paradigma, ya que se aleja de ser una simple tarea administrativa o una técnica instrumental. Se define como un proceso de investigación aplicada que es sistemática y metódica. El propósito, pues, es generar conocimientos contextualizados para fundamentar la toma de decisiones para la mejora continua, ¿no? Entonces, su presentación es bastante importante. Es para la mejora. Busca superar la toma de decisiones basada en la intuición o tradición, ¿no? Es decir, la intuición es un poco la ocurrencia, ¿no? Lo que de repente surge, a veces atinada, ¿no? Habría que no descartarla, pero no siempre sucede. O por tradición, es decir, porque haces esa evaluación, pues porque así se hacía y así se seguirá haciendo. Transita hacia una informada por evidencia empírica, ¿no? Sustentada en la experiencia. ¿Cuáles son las fases de la investigación evaluativa? Todo esto ustedes ya lo conocen. La primera fase es una planificación y diseño, es decir, hay que definir los objetivos. Un ejemplo, ¿cuáles son las causas de la deserción? Establecer las preguntas evaluativas específicas, es el diseño. Definir los criterios e indicadores de calidad, ¿contra qué lo vamos a contrastar? Seleccionar el enfoque metodológico, ¿es cuantitativo, es cualitativo, es un enfoque mixto? Después de esta fase de donde ya diseñamos y establecemos los pasos a seguir, viene la recolección de información, aplicación sistemática y ética de instrumentos. Esta fase, bueno, debe garantizar la triangulación mediante múltiples fuentes, ¿no? Hay que sistematizar y hay que contrastar. Ejemplos: encuesta de satisfacción, análisis de tasas académicas, entrevistas a egresados empleadores, revisión documental, observación de clase, en fin.
estos instrumentos y la información que generan se cruzan, ¿no? Para contrastar los resultados. Viene la fase 3, que es el análisis e interpretación de resultados. Ya tenemos los datos, los procesamos, analizamos, identificamos con ello las tendencias, identificamos tal vez fortalezas y áreas críticas o de oportunidad, en fin. Interpretamos los resultados. La recomendación. Bueno, es recomendable que sea realizada por un equipo interdisciplinario para garantizar una lectura plural y profesional, ¿no? Ese es lo ideal, porque, bueno, con las aportaciones desde diferentes formaciones, puede dar una visión más completa, ¿no? Más integrada. El ciclo de la mejora continua son los informes de evaluación que son el insumo esencial para la comunidad, ¿no? ¿Qué tipos de decisiones se toman en esta fase? Conservamos lo que encontramos, actualizamos lo que se ha identificado que ha quedado rezagado, obsoleto, que ya no funciona, modificamos o rediseñamos, ¿sí? Modificamos el sistema porque ya no es acorde, o bien en ese rediseño pues se reformula el currículum, ¿no? O sea, ya no solamente es una modificación que puede ser parte de la actualización, sino ha quedado desfasado, obsoleto, y entonces hay que reformularlo, hay que volverlo a hacer. Y esto nos llevaría hacia una conclusión muy importante. Es decir, tenemos que transitar hacia una cultura de evaluación transformadora. La evaluación es un acto axiológico y político, ya lo vimos en la segunda sesión. Requiere transparencia en los criterios y la participación activa de todos los involucrados. Al concebirse como investigación participativa, genera conocimiento contextualizado y alimenta un ciclo virtuoso de mejora, ¿no? Es uno de los beneficios de la investigación participativa. El enfoque integral nos lleva a que hay una redefinición de las relaciones de poder, es decir, los coinvestigadores contra objetos evaluados, ¿no? Es decir, los sujetos que no son ajenos, no están fuera, sino se conforman como parte de la investigación, se vuelven coinvestigadores. Disminuye la resistencia y aumenta la apropiación de los cambios. Por esa participación, por ese involucramiento, los resultados ya no tienen que convencerse de cuando son realizados por otros, a los implicados o a los que van a sufrir o recibir los beneficios, y ya hay que convencerlos de ello porque ya participaron en ello y aportaron para ello. Se convierte entonces en un motor de desarrollo profesional y un catalizador para la transformación educativa, ¿no? Esta forma de hacer una evaluación transformadora lleva a eso, a un crecimiento, a un mayor desarrollo y a un catalizador, es decir, a un concentrador de todos los elementos para que sea impulsor de esa transformación educativa que ahí se ha construido, ¿no?
y que se ha construido desde dentro, es decir, no como una moda, no como una imitación a otro modelo, otra escuela, otro sistema, sino como un producto interno. Y la meta última de esta cultura de evaluación transformadora, pues es garantizar la relevancia ética, la pertinencia social y la capacidad de formar ciudadanos críticos y competentes, ¿no? Bien. Dejo de compartir para oír sus comentarios. Veamos. Mónica, adelante, Mónica. Pues es un proceso muy estructural que nos lleva a apuntalar muchas situaciones porque somos seres en evolución. Entonces, lo que pasó hace años con nuestros pequeños que ya están en una era digital, y bueno, aquí más en tema de preescolar, donde sí nos está estado costando reconocer el diagnóstico desde una fase profunda, porque únicamente a veces nos abocamos a tomar procesos de desarrollo de aprendizaje, pero en la mayoría se va perdiendo la intencionalidad. Y en la última hoja, ¿cuál es el intento por motivar desde fuera el trabajo? Ok, muy bien, muy bien. Bien, Mónica, gracias. Anita. Gracias, doctor. Bueno, pues primero felicitar la excelente estructuración de su exposición, doctor. Me ha quedado mucha claridad en relación con los temas que está usted abordando. Por supuesto, creo que el gran reto que tenemos como maestros es pasar de una cultura de la calificación a una cultura de la evaluación. Y después de una cultura de la evaluación, como usted perfectamente lo señala, a una cultura de la evaluación de transformación. Es decir, que sirva realmente para esta mejora continua. Yo creo, lamentablemente, que en la gran mayoría de casos estamos administrativamente constreñidos a la calificación y a la burocratización del proceso. Y eso va, me parece, en demérito de la calidad. No me gusta hablar en términos de calidad, sino de la funcionalidad, del objetivo del proceso educativo. Que los niños, entre que pasan o no pasan, es lo único que les importa, y se nos va de las manos el proceso educativo en aras de que exista todo documentado, de que exista todo reglamentado, de que exista todo conforme a lo que están solicitando administrativamente, y en verdad se pierde, lamento mucho reconocerlo, en verdad se pierde en la gran mayoría de los casos. Debo reconocer también que hay maestros muy, muy enfocados en el verdadero sentido de la educación, que es atender a los niños y atender su proceso personal de aprendizaje. Y es en esos momentos en donde se rescata verdaderamente este proceso transformador que significa la educación. Pero felicitar y agradecer muchísimo la claridad de su exposición, doctor. Me dejó muchos elementos que, si bien uno conoce, especificarlos y clasificarlos como usted lo ha propuesto, me agradó muchísimo. Muchísimas gracias. No, pues a ti, Anita, muchas gracias. También te felicito por tus aportaciones, por tus comentarios. Y sí, por ejemplo, dices muy claro, ¿no? Eres muy concreta también. Mira, esa parte pasar ¿cómo dijiste? De la calificación a la evaluación. Y luego a la transformación. A la evaluación y luego a la transformación. Ahí está sintetizado toda la esencia de esto, ¿no? Y el reto, como bien lo dice, el cómo transitarlo, porque es como desaprender muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con esa forma pues, de pensar, de viejos hábitos o hábitos adquiridos que se convierten en parte de nuestra forma de ser y que quitarlos es tan difícil, ¿no? Es un proceso luego a veces doloroso, que se puede rehuir, que se puede soslayar, que se puede posponer, porque incomoda, porque inquieta, y el confort que da
repetir lo mismo, pues nos lleva luego a eso, ¿no? Y entonces se pierde una gran riqueza de oportunidad para esa parte transformadora, ¿no? En donde ya el esfuerzo que como docente tan importante se hace, pues a veces la evaluación demerita todo ese esfuerzo realizado por no dar ese giro, ¿verdad? Ese brinco hacia esa parte transformadora, ¿no? Muy bien, bueno, y el reto como sistema está, porque pues sigue centrado en la parte de la calificación. Y en la primera sesión hablábamos precisamente de la diferencia entre estudiar y aprender, ¿verdad? Entonces, estudiamos para la calificación, no para aprender. Y parece sencillo, pero realizar la diferencia y hacer la transformación es todo un paso muy grandote, pero que obviamente se puede, ¿verdad? Tenemos pruebas de que sí se pueden hacer las transformaciones. Sí, porque también muy bien señalar la parte, hay de casos que seguramente todos ustedes también lo han vivido y experimentado, de su labor docente, dedicada, entregada, realizada con todo empeño, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Con qué se queda? Ya que estamos cerrando. Bueno, buenos días, doctor Gerardo Gutiérrez Nava. Mi labor es grupo multigrado de una escuela rural, y lo comentaba la compañera Anita, muy cierto. Muchas veces, pues a veces va con la calificación. Nosotros en la escuela rural nos va más lo que aprende el niño, con lo que se queda, con ese valor que a veces ellos obtienen para su aplicación en su vida diaria. Pues tenemos mucho la migración de nuestros pequeños a las ciudades urbanas, y cuando regresan a veces, ya a veces realizados profesionalmente, es cuando se valora esa aportación de un maestro rural docente. Hoy por hoy el acompañamiento que se le da, y lo decía la compañera, la saturación de algunas actividades extraclases de los docentes evita algunas situaciones, pero muy importantísimo. Nos contamos un poquito tarde porque pues el internet no tiene palabra, nos habíamos quedado sin red, pero por ahí vamos a ver la grabación. Muy interesante todo lo que usted comenta, sus charlas, y créame que sí, motiva más a seguirnos preparando y a seguir participando con la niñez rural de México. Muchas gracias, Gerardo, y felicidades. Felicidades por esta labor que están llevando a cabo. Es muy, muy importante para nuestro país. Bien, Mónica, levantaste la mano. Sí, doctor, pues me quedo con lo que existe, que tenemos males necesarios, pero que hay que recuperar saberes ancestrales de toda la ideología que han venido transformando esa evaluación curricular, y también que no me gusta tocar el tema de PISA y no me gusta tocar el tema del mercado laboral, pero pues necesariamente tenemos que rediseñar ese currículo y, por ejemplo, en preescolar, rescatar la matemática como ciencia, no como a que algo no me gusta o como que no lo quiero porque quiero más mano de obra barata, ¿sí? A veces en esa situación, pues sí, estar aferrado a ese ideal de que sí se pueden hacer las cosas colaborativamente y corresponsablemente, porque también si hablamos en términos de que la calidad también del educador debe de ser la más privilegiada, en términos sindicales y en términos de el bien común para el poder adquisitivo de la vida misma, ahí está el sesgo de esa transformación. Pero nosotros, a través de esos ideales de Montessori, de Kant y mismo de Vasconcelos, que tocaron puntualmente, pues dar ese rumbo a que en el pequeño espacio que estamos
hacer la mejora para niños que estemos y no nos estemos comparando con otros países. Es que si yo tuviera los niños de Japón, es que si yo tuviera los niños de Singapur, es que si yo tuviera, tenemos nuestros propios niños mexicanos, nuestros propios niños en nuestros estados y de ahí partir con la transformación desde casa. Bien. Gracias, Mónica. Pues mira, si quieres, trae la intencionalidad de rescatar la parte de las matemáticas para la educación preescolar, que lo mencionaste, pues ahí tienes un magnífico maestro, el doctor Jesús, que aprovechalo. Claro. Aprovechalo. Anita, adelante. Perdón, doctor, y creo que puntualizando y respaldando mucho lo que Mónica acaba de señalar, les puse en el chat de una película que a mí me gusta mucho, que la hemos visto hace muchísimos años y que me parece que es un ejemplo muy claro de cómo el maestro, a pesar de todos los pesares, desde la circunstancia contextual hasta las circunstancias administrativas, puede ser capaz de transformar su práctica y de verdaderamente atender el proceso transformativo de los niños. Ojalá que les guste, se llama La Maestra de Milpillas, es un ejemplo maravilloso que nos dice que sí se puede hacer. Yo siempre he sido muy rebelde en términos de cumplir las indicaciones oficiales y me he centrado siempre mucho más en tener los resultados que se esperan en el aula con los muchachos, ¿no? Es mirarlos a los ojos y lo administrativo va a ir saliendo según yo, bueno, según mi propia forma de trabajar, siempre me he enfocado más en ello. Y La Maestra de Milpillas es un ejemplo muy bonito de que no soy la única loca en este mundo. Bien. Mira, no recuerdo haberla visto, pero ahorita no recuerdo, pero sí, con gusto lo vamos a ver. Se los dejé por ahí en el chat el vínculo. Dije, ya los involucré a todos. Pues ojalá les sirva. Ojalá lo vean, siempre es bueno conocer de otras experiencias. Bueno, muy bien. Pues últimos minutitos aquí para preguntarles sobre la evaluación, sobre las preguntas de evaluación, en términos de ya queda claro, están trabajando en ello. Había un poco la pregunta que cuándo se entregaba, yo les puse ya quedó. Es la próxima semana. En fin. Si no hay duda ahí, pues qué bueno. Sí, Mónica, levantaste la mano. Sí, Doc, nada más de carácter técnico, ¿en qué tipo de letra va a ser la presentación? También, en la última pregunta, pues yo ya me emocioné, me fui a la práctica sobre el tema del currículo evaluativo, no sé si está bien, o hago el esqueleto, nada más así como que, como voy a hablar de la formación, el currículum académico apuntalado al pensamiento matemático, entonces concretar también con actividades que nos plantea la doctora Emma Fuenlabrada en la planificación, así lo pongo, ya como lo estoy viviendo y lo estoy apuntalando en mi práctica, pero desde mi jardín de niños. Está bueno, perdón, sí vi que mandaste un documento, hoy no lo he visto, pero seguramente va a estar bien. Bueno. Espero ¿Alguien más? Nayeli, ¿todo bien? Dalia, Evaristo, Gerardo, Juan. ¿No tienen dudas, preguntas en relación a la evaluación? Doctor, bueno, ya estoy yo hablando. Hola, doctor. Dime. Justo estaba escuchando ahorita a Moni, que ella lo está relacionando con sus actividades, y pues yo me quedé con lo que usted dijo la semana pasada de que era sobre el material que usted había dejado. Entonces ya ha estado avanzando. Entonces no sé si, ahora sí, como dice el dicho, voy bien o me regreso. Más bien. Vas bien. No, vas bien. El planteamiento de Mónica, pues habría que conocer qué es lo que está planteando, ¿no? Pero. Ok. Pero, sí, no. Está bien. Ah, perfecto, sí. Entonces, ya he estado avanzando, entonces espero en mitad de semana, poderlo subir al espacio que asignó en Classroom. Sí. Bueno. Para que me digas cómo lo hice. Pues seguramente bien.
Muchas gracias, Seguramente doctor. bien. Sí, muy bien. Bueno, muy bien, pues Gracias. entonces, agradecerles, con ello entonces concluimos, agradecerles a ustedes su paciencia y su participación, sus aportaciones en este seminario, felicitarles porque concluyen su formación. Me da muchísimo gusto que lo hayan realizado. Me siento muy, muy complacido de haber tenido la oportunidad de contribuir con ustedes un poquito. Y pues seguramente será todo un éxito para ustedes. Siempre digo lo mismo, aquí no termina, aquí empieza, porque hay tanto por ver, tanto por descubrir, que es solamente el arranque, ¿no? Pero ya con más bases, con más sustento, con más posibilidades de seguir ustedes enriqueciéndose. Y que la medida la tiene cada uno. ¿Cuánto quiere? Pues lo que cada quien decida. No hay límite. Así El que cielo es el muchísimas límite. gracias. Así es. Muchas gracias a todos por estar. Yo quería Espero. agradecerles bueno, a mí me encantan sus clases, doctor. Quería agradecerle la generosidad que tiene al compartir todos sus conocimientos y la manera en que lo hace. Siempre son muy claros, son muy específicos, cosas que uno desconoce por formación. Usted hace que se vean sencillas y pues le agradezco su generosidad y todos los seminarios que nos impartió. Muchas Sí, gracias. Gracias a ti. Muchas Gracias a ti, gracias. Pati, por tu participación. Bueno, pues que estén muy, muy, muy bien. Tengan hoy una conclusión no conclusión, concluyó la semana, inicio de la siguiente semana. Muchísimo éxito a trabajar para esa titulación, lo que les haga falta. No lo dejen, no lo suelten, porque no concluye hasta que se titulan, hasta que tienen el grado. Muchas gracias, doctor. Ándale pues, que estén muy Un bien a maravilloso todos. fin de semana para Un abrazo. todos. Muchas Un abrazo gracias. para ustedes. Igualmente, Hasta luego. que estén bien Feliz todos. fin. Bye. Hasta luego. Igual, bye. Gracias, hasta luego. Igualmente, bonito fin de semana. Adiós, adiós. Bonito fin de semana para todos. Igualmente, hasta luego.